Vamos a empezar a trabajar con, ya saben, primero Adobe Photoshop. Para ello vamos a entrar a, ya saben, el sistema de exportación de cada una de las capas. Bueno, primero voy a explicar un poquito rápido de qué se trata, ¿no? Lo que vamos a hacer es un mapa de escala barrial, donde ya prácticamente, más que un mapa, como vuelvo a repetir, es un plano, pero con las mismas características de retoque que hemos estado manejando para darle mayor vistosidad y atractivo, a la vez de que la lectura sea mucho más fácil y enfocada a los puntos de interés que tiene el proyecto. En este caso es el desarrollo de la Costa Verde, el malecón de la Costa Verde, y por ende este sector, esta área, es lo que está perfectamente resaltado, dado que es la zona de interés. Por ello, las áreas verdes colindantes, en este caso el distrito de Miraflores en Lima, se encuentran prácticamente anuladas, ¿no? O sea, tiene un verde muy pálido, igual las manzanas, que no son elementos del área de interés de estudio, tienen una base de imagen satelital, pero están difuminadas, no tienen mayor preponderancia. Después, en segundo lugar, en negativo, están las vías, que generalmente en satelital se ven como plomas, ¿no? O sea, como grises. Pero acá, como queremos generar más contraste y más resalte del espacio verde de la costa verde, valga la redundancia, lo estamos dejando en un tono blanco. Y a la vez le hemos aplicado al marco de las manzanas un efecto de distorsión que nos haga parecer que han sido dibujadas a carboncillo las manzanas, ¿no? Para que se vea una interesante fusión de técnicas entre manuales y digitales que lo hacen ver más interesante a nuestro mapa. También estamos añadiendo las curvas de nivel porque es crucial no solo en la imagen satelital, sino también en una representación de curvas de nivel, demostrar el desarrollo de esta zona como un lugar con altos desniveles, ¿no? Entonces, esa es una característica especial de este sector. También los equipamientos que corresponden a este sector, sobre todo los equipamientos deportivos y recreativos que lo circundan, inclusive el Arcomar, están incluidos en el color, digamos, a full color de la imagen, ¿no? Miren la diferencia entre esto, o sea, los equipamientos deportivos, y el resto de las manzanas de Miraflores, que están en un color blanco lechoso, ¿no? Otro punto importante es que estamos reforzando las áreas verdes a través de una copia de vegetación fotografiada en vista de planta, a la cual se le ha aplicado un efecto de sombra. Bueno, el pixelado no te deja ver mucho detalle, tampoco es el objeto, ¿no? Pero si tú ves la arborización existe, pero no está del todo reforzada. Ustedes cuando trabajen sistemas de áreas verdes, espacios públicos, el verde no solamente queda en el pasto, sino también en los elementos arbóreos, y estos tienen que resaltarse. O los retocan en Photoshop o los reconstruyen utilizando estos recursos verdes, arbolados, que los van a ayudar a resaltar mejor el espacio, ¿no? Y demarcar las áreas que tienen diseñadas, ¿no? Por otro lado, acá al mar se le está añadiendo una textura que también ha sido fusionada con un degradé para que pueda generarnos ese contraste de fondo y figura que es necesario para lograr el contraste entre lo terrestre y lo marítimo, y ahí ver la relación directa que tienen los acantilados de Lima, ¿no? Ahí se ve claramente el mar, la costanera, el malecón verde y la ciudad, ¿no? Como tres grandes áreas destacadas. Finalmente se genera un degradado
un degradado, como podríamos decir, gradual, valga la redundancia, entre el espacio propio del malecón con las entradas ya de las cuencas, de las torrenteras que tienen en Lima. Bueno, en Lima no le llaman torrenteras, les llaman quebradas, ¿no? De las quebradas que vienen desde la ciudad, ¿no? Eso, como esto ya no es parte de la Costa Verde, le hemos aplicado un efecto de máscara difuminado que muestra una relación pero que se va diluyendo, ¿no? Por ejemplo, por acá me parece que está la UTEC y esta zona ya, pues, aunque es una continuidad espacial, ya no pertenece al complejo de la Costa Verde. También, bueno, acá no nos ha dado mucho el tiempo, pero la idea es que ustedes también le puedan dar algo de vida al mar, ¿no? Entonces acá se pueden ustedes copiar imágenes satelitales de embarcaciones, yates, cosas así, y ponerlas por encima para darle un poco más de vida a la costa y no se ve así tan llana, ¿no? Que en escalas mayores sí se justifica que esté totalmente llana, pero para escalas así barriales de repente le da un poco más de vida ponerle embarcaciones, ¿no? Esas embarcaciones, yates, botes que hay por acá por la Costa Verde. Entonces vamos a iniciar con el trabajo en Adobe Photoshop. Como ustedes ya saben, las capas se exportan igual, ¿no? Desde SIG, un pequeño repaso sin abrirlo, simplemente mostrarles. La capa base es un Photoshop de imagen satelital, que es esto, miren, cómo de lo que es esta imagen se ha podido convertir a lo que han visto hace un momento, ¿no? Entonces la idea es trabajar, retocar todo esto para que justamente solo la Costa Verde se resalte, ¿no? Miren, hasta los acantilados que estaban en gris ya están colorizados en el otro lado. Todas estas partes ya están colorizadas para que se note primero el nombre Costa Verde y segundo el área de intervención, ¿no? Hay algunas zonas que, por ejemplo, de la playa que no nos convienen, ¿no? Estas olas nos hacen demasiado ruido. Entonces, esas cosas debemos evitar justamente para que todo esto quede muy acotado y correctamente representado. Ya. Entonces, una vez que todas estas imágenes en PDF las hemos convertido a PNG, nos vamos a nuestro archivo en Photoshop, ¿no? Vamos a abrir nuevo. De repente ya cierro esto porque lo voy a usar nomás de referencia el programa Adobe Illustrator con el PNG final de este retoque fotográfico, ¿no? Lo voy a cerrar y voy a iniciar un proyecto nuevo. Ya saben que podemos colgarnos de la imagen que teníamos, de la imagen satelital, o si no, de acuerdo a nuestra planeación previa, generar un archivo nuevo. Ya saben, control N o vamos al menú archivo, opción nuevo. Y nuestro espacio de trabajo es bastante exacto. Va a estar expresado esta vez en centímetros, pero en un módulo de 5, ¿no? La anchura va a ser de 25 centímetros y el alto de 45 centímetros. A una resolución de 300 puntos por pulgada, ya saben. Formato de orientación obviamente vertical y solo una mesa de trabajo, ¿no? Sistema de color RGB y el contenido de fondo puede ser transparente o blanco. Eso no nos quita mucho el sueño, lo dejamos así nomás y presionamos el botón crear. Una vez que tenemos este espacio de trabajo, ahora vamos a colocar las distintas capas, ¿no? Vamos al menú archivo, colocar elemento enlazado, ya saben, para que sea un poquito más ágil y no pese tanto. Y empezamos por la base 001, que es la imagen satelital.
ahí está, entró perfectamente. La resolución es bastante buena, ¿no? Para impresión, excelente. Luego vamos a colocar las demás. Colocamos las áreas verdes. Colocamos las calles. Las curvas de nivel. Las manzanas. Y creo que no me olvido ninguna más. Sí, pues son solo 5 capas. Y miren, a ver, voy a traer el archivo de referencia para que lo vayamos viendo también, en este caso. El archivo de referencia es este para Illustrator. Y ahí está. Miren el antes y después. Las capas en bruto, como vinieron así, ¿no? Y todo esto lo hemos convertido a algo como esto. Parece un poco increíble, ¿no? Que de esto termine en esto. Y de eso se trata, pues, el retoque, ¿no? El desarrollo de estos sistemas de mapas retocados en un programa de manipulación de imágenes como Photoshop, ¿no? Finalmente nos debe quedar algo como esto. A ver, les voy a mostrar el archivo final editado, donde vamos a incorporar una escala gráfica un poco diferente a las anteriores que hemos hecho, un norte y unas líneas de navegación de los yates y del uso de los muelles, o sea, para darle un poco más de dinamismo al área del mar. Eso lo vamos a editar un poco mejor con las líneas. Y finalmente vamos a utilizar una cuadrícula cartográfica de línea plena con un cruce resaltado en cada uno de los cuadrantes, ¿no? Y con eso queda terminado el diseño. De hecho, vamos a trabajar esta parte de Photoshop de una vez. ¿Qué hacemos acá en este caso? Primero, vamos a activar o desactivar, mejor dicho, la capa de satélite. ¿Por qué? Porque quiero enmarcar el mar. También voy a dejar todas escondidas menos la capa de curvas de nivel. ¿Por qué hago esto? Porque voy a elegir toda esta parte, este polígono, como máscara para el mar. Recuerden que el mar está en algo así todo caótico con las grandes olas de Lima y queremos que termine en esto, ¿no? Entonces para ello vamos a dejar activa la capa curvas y le vamos a aplicar desde la caja de herramientas la W o varita mágica. Uy, ¿qué pasa acá? A ver. Debe ser por la tolerancia. Ahora vamos a bajarle la tolerancia a 80. No. Qué extraño. A ver. Esto sucede cuando hay a veces huecos. O sea, acá arriba. Ay. Cuando le sucede esto, es que probablemente se ha zafado un poquito la capa. Como en este caso, miren. Faltaba un poquito ahí, un límite. Y vamos a la parte inferior para ver cómo sella, ¿no? Entonces sí, hay una pequeña distorsión ahí que me estaba invadiendo todo el espacio que no quería. Y a ver, sí, ahora sí debe estar cerrado y la varita mágica nos va a permitir confinar toda esa área, ¿no? Varita mágica, capa curvas y ahora sí, ¿ven?
Ese es un truco muy importante. Hay que cerrar, hay que confinar los espacios poligonales para que la selección quede correctamente aplicada. Entonces ahora esta selección la vamos a guardar. Vamos al menú selección, guardar selección. Le ponemos mar, océano si quieren, ¿no? Mayúscula. Ok. Entonces con eso ya tenemos guardada la capa de mar, o la selección de mar mejor dicho. Y ahora vamos a proceder a traer una textura. Les animo a que exploren otras formas de mar. Hay mares un poco más acuarelados, otros que por ejemplo muestran la floración del plancton. Depende, pero siempre un color contrastante. En este caso un azul oscuro es recomendable, ¿no? Entonces vamos al menú archivo, colocar enlazado y buscamos nuestra carpeta donde está la textura. En este caso la descarga texturizada, ¿no? Ustedes dirán, profesor, pero esta textura no me va a alcanzar para toda mi lámina. De hecho que no, pero recuerden de que es un elemento secundario y la resolución de esta podría ser menor porque no es el foco de atención. Entonces lo que vamos a hacer es girar, ya saben, presionando Shift y alguno de los nodos para girarlo en este sentido. Y lo vamos a escalar con clic del mouse un poco para hasta ahí obtener una escala adecuada. Presionamos Enter. Ojo, le quitamos la opción de objeto inteligente para que se pueda trabajar más libremente este archivo. Entonces vamos a la capa, clic derecho, capa, clic derecho, pero no en el nombre, sino más en el extremo que se acerca al borde de la pantalla, y ahí presionamos en el listado opción rasterizar capa. Entonces una vez que ya deja de ser un objeto inteligente y es un raster, ya se puede distorsionar y fusionar con otros raster. Ahora una vez en esa capa seleccionada presionamos Alt y luego clic del mouse para bajarlo y llevarlo hacia la parte inferior. No se olviden de estar activa sus guías inteligentes. Este lo vamos a estirar un poquito. Control T, y si están en Photoshop 2019 presionan Shift para estirarlo un poquito. Pero si están en Photoshop 2018-2017 lo estiran nomás, o sea es lo inverso. Ahí Photoshop cambió la cosa. El escalado proporcional en 2019 es automático. En Photoshops antiguos tienes que presionar Shift. Y la deformación libre es lo inverso. Entonces ahora copiamos este una vez más. Alt y clic del mouse y nos vamos hasta ahí abajo. Tenemos 3 capas de mar. Las seleccionamos presionando Shift desde el teclado y clic del mouse las 3. Como vemos acá en pantalla, hacemos clic derecho y vamos a la opción combinar capas. Ustedes dirán, pero acá hay un error de continuidad. Está mal cosido esto, ¿no? Entonces procedemos a utilizar otra herramienta que es muy interesante, y ya la habíamos visto la otra vez, que era para corregir planos y continuidades, que es el pincel corrector puntual. Si no lo tuvieran en la caja de herramientas por default, lo buscan en los 3 puntitos que salen en las cajas de herramientas del 2018 para arriba, ¿no? Y trazan una línea negra, generalmente pinta en negro, y lo que va a hacer es interpolar y mezclar todo ese sector, ¿no? Ya lo mezcló. Si no se nota tan bien, le das otro toque para que lo termine de coser, digamos, ¿no? Otra forma es que utilices, ya sabes, el tampón de clonar.
Igual acá, como ya están unificadas las capas, esa es una de las condiciones, ¿ah? Que estén unificadas las capas para que se pueda aplicar esto. Entre capas diferentes no lo va a hacer. Ya para darle un poquito más de... que uno como que se da cuenta que hay una costura ahí, pero con el degradé que le vamos a aplicar no va a haber mucho problema. Entonces, una vez que tenemos esto ahí, vamos a aplicarle la máscara de recorte o máscara de capa, mejor dicho, acá en Photoshop. Recuerden, máscara de recorte es en Illustrator y acá es máscara de capa. Sobre este espacio de color azul que representa el mar, vamos a invocar, así se llama, desde el menú selección, opción cargar selección, la selección mar. Okay. Miren, ya está marcado ahí en pantalla y perfectamente entra dentro del espacio editado para estas imágenes. Ahora presionamos en el panel de capas el icono correspondiente de máscara de capa y listo. Se acaba de perfilar el mar como queríamos. ¿Sí? Si aún te molesta esto, ya sabes que puedes aplicar haciendo clic solo en la imagen del mar el tampón de clonar, que está acá en la caja de herramientas o tecla S. Ya saben, como repaso, Alt y luego clic derecho del mouse para primero seleccionar el tamaño del pincel y ahora Alt, perdón, y ahora estando en esta capa, estando en esa capa y el cursor libre sin presionar nada con el mouse, haces clic en Alt, solo en Alt, no en el mouse, y ves qué sector quieres copiar. Te sale una mirilla, haces clic del mouse y luego pintas en el lugar que quieres parchar, ¿no? Entonces te muestra la referencia de lo que estás pintando, ¿no? Ya está. Como está la referencia copiada, la misma distancia y ubicación, haces lo propio con la otra parte. Y ya está. Ya se nota un mar un poco más limpio. De hecho, lo vamos a difuminar un poquito porque hay se nota todavía un poquito la compresión del mar acá, ¿no? Vamos al menú filtro, desenfoque gaussiano podría ser, o también podría ser un desenfoque movimiento, ¿no? En sentido vertical. Aumentamos el número de píxeles y te das cuenta que el difuminado está en el sentido vertical para que se pueda eliminar esos elementos medios entrecortados que nos salía por la proyección del JPG y sus compresores. Entonces presionamos OK y listo. Ya está un poco más limpio. Recuerden que estas partes de acá de la punta la tenemos que corregir. No se preocupen de la máscara de capa porque está ahí, pero no se ve afecta. Si te da un poco de temor, lo desencadenas, pero no hay problema, estamos sobre la capa del mar. Entonces aplicamos acá el tampón de clonar chiquito. ¿Qué pasa acá? A ver. Ya, en esta versión de Photoshop, los efectos no se aplican a la máscara sin desligarla.
Miren, el efecto de desenfoque en movimiento también se ha aplicado a la máscara. Entonces, para este caso, vamos a elegir solo la capa del mar y lo vamos a desencadenar. Hacemos clic en la cadenita ahí para que solo le afecte el efecto de desenfoque en movimiento al mar. Entonces vamos otra vez a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, no, perdón, filtro, desenfocar, desenfoque, movimiento, sentido vertical, ok. Y como te das cuenta, no se ha afectado la máscara, solo el mar. Entonces ahora sí lo cierras o lo encadenas de nuevo la máscara al mar y listo, ya está limpio. Muy bien. Ahora vamos a crear una nueva capa. Ya saben, vamos al panel de capas en el icono de la hoja doblada y a esa le vamos a poner nombre color mar. Dirán color mar, pero si ahí ya tiene color. Lo que pasa es que vamos a dramatizar un poco el azul para que se vea como esto, ¿no? Entonces vamos a utilizar la herramienta pincel y dentro de esa capa color mar vamos a con Alt generar un gran pincel, vamos a la caja de herramientas, selector de color, a buscar un azul oscuro, no un azul así marino, pues no. Así. Y empezamos a colorear libremente, ¿no? De repente ese azul ya después, ya saben, con las capas de ajuste lo terminamos de modificar. Pintamos ahí sin ningún problema, sin ninguna restricción. Y le aplicamos a esto filtro desenfoque gaussiano. Ahí sí gaussiano. ¿Ven? Y se ve el efecto a unos 410 píxeles. Entre 350 a 410 píxeles se ve en este caso un efecto deseado de un degradé bastante gradual, valga la redundancia, ¿no? Que no se note pasos duros ahí. Hasta así se ve interesante, ¿no? Como una pieza artística, pero no es lo que estamos necesariamente buscando acá. Ahí está. Si vemos este, sí es mucho más oscuro, pero le vamos a ir aplicando un modo de fusión también. Puede ser un modo de fusión multiplicar, puede ser un superponer, no, a la capa de color, perdón. ¿Ven? Capa multiplicar y es otra cosa, ya se acerca a lo que queremos. Entonces a este le vamos a dar un color directo, ¿no? Ya no tanto capa de ajuste, sino de frente en menú imagen, opción ajustes, opción tono de saturación, le vamos a verdear un poquito, ¿no? Ya está, listo. Se acerca más a esto, ¿ves? Ya es el ojo que tengas y también de ver fotos satelitales o cómo va el contraste de tu arte en general, ¿no? Y ahora me dirán, profesor, pero el color del mar está invadiendo al, al territorio, a la tierra. ¿Cómo podemos modificar eso? Facilísimo. Nada más copiamos esta máscara que le habíamos aplicado a la imagen o textura del mar y la copiamos al color del mar. ¿Cómo hacemos esto? Hacemos clic en la máscara y luego presionando Alt y luego clic lo llevamos a la capa color mar.
y listo. Ahí está. Se aplicó limpiamente, ¿eh? Entonces ya tenemos listo nuestro sector marítimo terminado, digamos. Ahora vamos a proceder a trabajar el área urbana. Vamos a activar nuestra capa de relieve, o sea, la capa base, ya aplicando un poco más el tema este de jerarquizar el área verde de la costa verde y mitigar o difuminar a nivel de color de contraste las cuadras. ¿Cómo podríamos hacer esto? Podríamos hacer la siguiente estrategia: empezar a separar el área de la costa verde del espacio urbano a través de la capa de áreas verdes, esta, ¿no? Esa podría ser una buena estrategia. Voy a esconder por un momento la capa curvas para que no me ensucie un poco la composición. Pero acá hay dos cosas importantes. Tenemos un pequeño problema. Nosotros no queremos solo las áreas verdes incluirlas dentro de nuestro sector de resalte, sino que necesitamos incorporar los equipamientos complementarios y congruentes a este espacio de la Costa Verde, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Arcomar y este complejo deportivo tienen que estar incluidos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo creen que se podría hacer eso? Incluirlos, ¿no es cierto? Incluirlos pintándolos. Pero ¿cómo los pintamos? Utilizamos la opción de herramienta poligonal desde la caja de herramientas y empezamos, estando la capa activa de verdes, o sea, de áreas verdes, a cerrar, ¿no? O sea, continuamos tranquilamente e incluimos todo ese sector. Para no complicarnos mucho, copiamos el color verde de la capa y ya está, incluido. Lo mismo hacemos con la parte superior acá. Este equipamiento deportivo, que son mayormente tenis. En Lima sí, sobre todo en Miraflores, el tenis, el bádminton son bastante comunes, ¿no? Y hacemos lo mismo. Vamos con la herramienta lazo poligonal. Uniendo puntos para generar la curva y finalmente cerrar todo este sector. E inclusive podemos perfilarlo mejor el área verde que teníamos. Y lo pintamos. Muy bien, ya está incluido. Entonces ahora vamos a seleccionar todo este sector verde. Vamos al menú selección, cargar selección, ok, y a esta le vamos a guardar selección como Costa Verde, ok. Una vez que tenemos eso guardado, lo dejamos ahí, escondemos un rato la capa. Y ahora procedemos a aplicarle al fondo, es decir, a esta base, una capa de ajuste. Y empiezan a aparecer las capas de ajuste con la opción tono y saturación. Acá le vamos a dar perdón, acá lo hizo mal. O sea, como se quedó en memoria la selección, ahí van a tener cuidado. Pero ya lo podemos modificar.
Me lo he aplicado ya porque está la selección activa. Una vez que tenemos la máscara generada, si está inverso como lo he hecho ahora, hacemos clic ahí sobre la misma capa y vamos a la opción forma de intersección, opciones de máscara, ¿no? No, en este caso no, en este caso sí, mejor nomás lo borramos. A ver, un momento, eliminar y ya está. Entonces cargamos o hacemos sin máscara todavía la modificación del color. Miren, vamos a la opción tono y saturación todavía sin aplicar la máscara, y en luminosidad de 0 que estaba le ponemos unos 35 más o menos de valor positivo 35, y eso ya nos va a generar un efecto lechoso en la imagen, ¿no? Blanquecino. Pero, profesor, ahora el área de la Costa Verde también se está afectando. Para eso hemos hecho la máscara que hemos grabado anteriormente, para separar todo esto, ¿no? Entonces, una vez activo acá, cargamos la selección Costa Verde, que ya estaba acá. Selección invertir, en este caso. Y ahora sí aplicamos la máscara de capa acá, sobre, obviamente, la capa de ajuste tono y saturación. Y mira, voilà, apareció la Costa Verde, ¿no? Incluidos los equipamientos. Acá podemos ver que esta zona del Larcomar está como muy pálida, ¿no? Parece que estuviera hasta un poco seco, ¿no? Lo que puedes hacer es utilizar desde la caja de herramientas, sobre el mapa base, la opción de herramientas saturación. La herramienta saturación es contraria a la esponja, entonces la tenemos que buscar acá. Si no estuviera la opción saturación, también podrían utilizar la opción de pintar, ¿no? Y como pintamos acá en Photoshop con pinceles, vamos a la opción pincel o tecla B, copiamos un color de la misma imagen satelital, no otro color. ¿Por qué? Porque cuando hagamos el retoque va a crear colores indeseables, va a crear una paleta extraña, ¿no? Y simplemente lo vamos a colorear un poco, no vamos a hacer mucha magia ahí todavía. Ajustamos el pincel, ajustamos un poquito más el color, avivamos un poquito más, tanto. Le damos una opacidad del 50%. Y es nada más darle un poco de vida, porque estaba como muy apagado todo esto, ¿no? Parece que hubiera estado seco 2 semanas sin regar, ¿no? Entonces ya con esto le das un poco más de vida a ese sector y procedes a trabajar con mayor seguridad tu retoque, ¿no? ¿Mira? Esa es otra cosa. Ustedes dirán, pero profesor, usted nos ha enseñado en que no debemos malograr las capas originales. Claro, o sea, tú debes hacer una copia de esta base de fondo, pero dado que ya manejas más las herramientas y estás seguro de lo que haces, nada más aplicas, ¿no? Acá no he borrado nada, todo está bien. Ya cuando más seguridad desarrolles, más expertise con el software, algunas cosas como estas no vas a necesitar volverlas a editar, entonces por tanto lo dejas ahí nomás y ya está listo. Esto, por ejemplo, no voy a volverlo a revisar ni cambiar de color. Entonces esta seguridad ya te da la opción de trabajar directamente, ¿no? En pocos casos, tampoco es que sea en todo. Bueno, entonces ya tenemos todo esto acá.
resaltado con este sector verde. Y ahora vamos a volver a traer la capa de verdes en una nueva, ¿ya? Porque la que habíamos alterado se quedó como opción de máscara para el recorte con respecto a la ciudad, ¿no? Entonces, otra vez vamos al menú archivo, colocar elemento enlazado y buscamos las áreas verdes. Lo cuadramos uno con otro. Ahí está, perfecto, porque marca sus límites. Ahí se nota el sector, ¿no? Que no estuvo incluido anteriormente. Y a este le aplicas un modo de fusión. Ya está como planteadito ahí. Miren, puedes explorar. Ya saben que no es una dictadura de ya. El modo de fusión que dice el profesor. Y ya, ¿no? En este caso, multiplicar te da un verde muy fuerte. Superponer o luz suave está superponer, luz fuerte, luz intensa, luz lineal, luz focal, luz definida, diferencia, exclusión, restar. Colores estrambóticos te sale con dividir. Tono, saturación, color, luminosidad. Vamos a utilizar la opción luz suave. Pero este color a mí particularmente no me convence, no se ve como muy natural, se ve como un color verde medio plástico, ¿no? Entonces tenemos que trabajar un poco el color. Ahí sí ya le metemos una capa de ajuste porque eso puede variar de acuerdo a nuestra edición, ¿no? Aplicamos la capa de ajuste y en tono le cambiamos a una gama un poco más amarilla. ¿Ve? Una gama más amarilla. Una saturación. Sí, la saturación podría quedar como estaba, en 0. O sea, sin mayor saturación, solo cambio en el tono. Y en la luminosidad darle un poquito más, ¿no? ¿Ves? Cambia. Ese verde que había era un verde, no sé, un verde de torta, ¿no? Cambio, este es un verde un poco más natural. Pero te das cuenta que se están afectando las áreas deportivas, ¿no? Entonces es necesario confinarlo solo a la capa en específico. Entonces hacemos clic acá con Alt y clic del mouse y ya se confinó solo al sector de la Costa Verde. Le bajamos la opacidad un poquito. Le bajamos un poquito la opacidad. De hecho, hay que dramatizar un poquito, hay que acercarse también para ver cómo quedan las cosas, ¿no? A ver, un poco más amarillo. Ahí está, por ahí es el tono. Bien. Ahora, no podemos incluir dentro del área de la Costa Verde este gran parque que está cerca de la UTEC, ni esta zona del Museo de Arte Moderno. Entonces ahí le vamos a aplicar un filtrillo, pero no a la capa de ajuste, sino a las áreas verdes. Generamos una capa, una máscara de capa. Ya saben que el color negro transparenta. Utilizamos la herramienta pincel, pero estando activa la máscara de capa, y vamos al pincel.
Vamos al pincel y le damos un grosor bastante amplio y vamos pintando este sector, ¿no? Perdón. Esta cuestión no se hace ahí, sino en la de tono y saturación. A ver, estamos acá. En la capa de la máscara sobre la imagen satelital, ahí pintamos. Ya está, ¿ven? ¿Ven cómo se va decolorando un poco? Y eso es lo que se busca, que se decolore la zona que no pertenece a la Costa Verde, ¿no? La opacidad está muy baja, le aumentamos a 70. Y sin miedo le quitamos vida a todo ese sector, ¿no? No del todo, porque también queremos que quede referencia de que existe verde ahí, pero con eso denotamos que no es una zona preponderante ya de la Costa Verde, o sea que ya no pertenece al sector, ¿no? Miren, estos parques de acá no tienen nada que ver con el área. Una vez que tenemos este sector, ahora vamos a resaltar un poco las cuadras y las calles. Para ello vamos a ir al archivo calles, o sea, la capa correspondiente, y le vamos a cambiar con una capa de ajuste, tono y saturación, a un tono más claro. Ya saben que la confinamos con alt y clic y ya. Tampoco es cuestión de ponerle un blanco, sino un tono, ¿no? Muy claro. ¿Okay? La riqueza del diseño es, no, bueno, dependiendo del estilo, ¿no? Pero en planos, en mapeos, los colores excesivamente saturados, el excesivamente blanco o el excesivamente negro no son tan recomendables. O sea, utilicemos siempre gamas matizadas, que hagan la lectura más agradable y menos ruda, menos militar, digamos. Ahí mira, explorando. Ahora vamos con la capa manzanas. Como se dan cuenta, es una capa de origen vectorial donde el trazo es bastante preciso, exacto. Entonces, con la capa a cuadras tenemos un efecto de remarque, ¿no? De reborde o stroke en inglés de nuestras cuadras. Y lo que queremos es lograr un efecto como hecho a mano o hecho a lápiz, ¿no? Y para esto vamos a utilizar la capa manzanas. Ahí sí, por si acaso hago una copia, un alt. Y luego le creo una capa de color blanco por debajo. Uno, a lo mejor le pone el nombre de capa 1, voy al selector de color, pongo blanco y luego el bote de pintura sobre la capa. Pongo por debajo de la copia de las manzanas y listo. Más las manzanas. Las selecciono ambas, pero ojo, siempre hay que soltar estas capas para que no sea un objeto inteligente. Vamos al espacio sin nombre, clic derecho, rasterizar capa. Ahora sí,
seleccionamos esta capa de manzana más la capa de color blanco, con Shift, clic derecho, y en la opción que sale en el listado, elegir combinar capas. Ya está, esas capas están combinadas. Para obtener ese efecto de trazo, entonces voy al menú filtro, galería de filtros, y elijo un trazo, ¿no? O sea, un efecto que me ayude a tener esa discontinuidad. Por ejemplo, ratito tenemos, por ejemplo, en este listado de efectos, la carpeta de trazos de pincel trae lo más cercano a trazos interesantes, ¿no? Que pueden dar la idea que han sido generados con la mano. El efecto spray de repente es demasiado ruidoso. Los trazos oscuros tampoco ayudan mucho. Los trazos angulares tal vez. Ya saben, todos los efectos tienen acá una opción de edición. Acá tienen un panel extra para, de acuerdo a sus parámetros, generar algunos efectos, ¿no? El trazo de spray no me parece muy bueno. Más parecido al efecto de pincel es el de salpicaduras dentro de la carpeta de trazos de pincel. Yo los animo a explorar este tipo de efectos en general para que puedan aplicarlo a sus mapeos, ¿no? Hay algunos muy interesantes, otros que no son muy útiles. En bosquejar, tal vez ese podría ser como filtro negativo, este como repujado. Definitivamente el de tiza, pero negativo. Y la opción salpicadura están como los mejores, ¿no? La salpicadura con un valor de radio 3 y suavizado 5 está dentro de lo que requerimos. No mucho, tampoco no se trata de exagerar la nota. Entre radio 5 y radio 3 y suavizado 5 vamos bien. Y se parece como un trazo sobre una hoja texturizada. Los árabes. Entonces, okay, y ya se aplicó ahí. Entonces ahora solo nos queda aplicarle un modo de fusión a esta capa nueva, ¿no? Podemos poner multiplicar. Pero escondemos las capas de manzanas anterior, ¿no? Para que se note la discontinuidad. Inclusive le podemos cambiar el tono si quieren, ¿no? O sea, no necesariamente tan negro, le bajamos con opacidad, o si no, también una capa de ajuste de tono y saturación que nos permita, con la opción activa colorizar, miren, generar un tono al trazo, de repente un tono más beige, ¿no? Eso se logra con saturación y luminosidad, pero obviamente confinándolo para que no le afecte a todo nuestro mapa. Y ahí está. Acá podemos explorar un poquito, ¿no? No necesariamente tiene que ser todo blanco y negro, puede ser un tono en gama, pues, no tendría que ser un color tierra, definitivamente. Ahí está, ese sí parece un
cuidado con los modos de fusión, a veces se puede dar una palteada a la máquina, pero ahí está la cuestión, ¿no? Que ustedes investiguen y vayan probando los efectos. Se ve ligeramente amarillo y eso no me agrada. Lo regreso como estaba, saturándolo un poco menos. Bien. Se ve ligeramente raro. Le voy a cambiar la saturación más. Ahí. Es cuestión de probar. Saben que a la primera no sale todo, así es que tenemos que estar observando. Vemos que la costa verde está completamente aplicada. Si hay algunos sectores así que sí genera de forma errónea, hay que parchar, ¿no? Con la herramienta, si se acuerdan, el pincel corrector punteado. Es este curita que tiene un circulito punteado, ¿no? Le definimos sobre el pincel y pintamos sobre la capa base, ¿no? También todavía por acá un poquito más. Acá sí hay que tener un poquito más de cuidado. Cuanto menos texturizado el contorno, más delgada tiene que ser la aplicación de esta herramienta, porque si no puede crear efectos desagradables o no esperados, ¿no? Ya ponemos que esta escala ya no. Chequeamos si no hay algún lugar más que modificar con la herramienta lupas o tecla Z y luego la mano tecla H. Hay otro, ¿eh? Seguimos en la capa de fondo y le aplicamos. Esto es muy del lado, no ayuda. Ahí sí. No sé si
Verificamos que ya está limpio. Y concluido todo el área verde. Si es necesario, mitigamos más el verde que no sea de la costa verde para que no nos distraiga tanto. Por ejemplo, esto yo lo veo demasiado verde de repente en relación al resto. La opacidad le suben al pincel y ya saben que el blanco esconde, ¿no? Ahora, ¿qué nos falta? Las curvas de nivel para dramatizar un poco el área, porque ahorita parece como que estuviera plano, ¿no? Con algunas como roquerías, pero no se ven como acantilado. Entonces activamos la capa curvas y le aplicamos modos de fusión para probar cuál es el mejor contraste, ¿no? Yo prefiero en este caso un contraste negativo, o sea, trazo claro. Tal vez podría ser ese, pero no me termina de convencer. Puede ser dividir y le bajamos la opacidad a 50 por lo menos. Claro, en pantalla ya muy chico no se ve, pero a una distancia del 50%, hasta 30% se logran ver las líneas de nivel. Dividir con una opacidad de 50%, ¿no? Modo de fusión dividir, opacidad 50%, va bastante bien. Entonces, ahora procedemos a crearle unos elementos arbóreos. ¿Esto cómo lo vamos a lograr? Nos vamos al archivo que tengo acá, menú archivo, colocar elemento enlazado. Me voy a los extras, eso ya también se los voy a cargar. Y puedo cargar esto, el árbol 1, el árbol 23, que tengan transparencia, son PNGs ya recortados, ¿no? Ustedes los pueden recortar en Photoshop o bajarlos desde internet también, ¿no? Ahora vamos a probar con este árbol 23. Colocar. Como estuvo colocado a la mala, lo ponen por delante de todas las capas. Listo. Pero profesor, ese árbol es gigantesco. ¿Qué voy a hacer con ese árbol? Lo vamos a achicar, pero también le vamos a aplicar una sombra, ¿no? Control T. Hacemos clic en una esquina y lo reducimos. Lo vamos reduciendo con respecto a nuestro espacio de intervención. Relativamente más grande, no es un plano proyecto, es un plano un poco más referencial. De hecho hay árboles bastante grandes, pero tampoco que se nos pase la mano, ¿no? Hay que tener una lógica y hasta ahí podría ser. Y como la escala es pequeña, de repente podríamos obviar la sombra, pero acá se ve de que hay algunas sombras. Le aplicamos una sombra, ¿de qué forma? Vamos al panel de capas y ahí elegimos la opción efecto, que es la FX, está ahí abajo, y elegimos sombra paralela.
Vemos la orientación del sol, que casi es de sur a norte. Esto ha sido definitivamente hecho en verano. No, sí pues en verano porque viene desde abajo la sombra, pues sí. Y miren cómo en el panel de estilo de capa se ven los parámetros de la sombra. Por ejemplo, la distancia. Ojo, la orientación es menos 76 grados. Ayúdense de un elemento destacable como este monumento. De repente podría ser así. Menos 92. Vemos la distancia. Como es luz de día sin nublado, extensión total. Y el tamaño tampoco lo modificamos porque no está como en un día nublado, lo dejamos en 0. Ya casi la opacidad sí le vamos a meter un poco de mano, le vamos a bajar un poco porque las sombras no son negras, no son verdosas. Hasta tú le puedes cambiar el modo de fusión si deseas, ¿no? Está bien en multiplicar, ya. También tengo entendido que se puede cambiar el color de la sombra, como es ligeramente verdoso, haces clic en el color verde y usas un verde oscuro. Y ya está. Ok. Y ahora este elemento ARB lo puedes repetir simultáneas veces, es el árbol. Yo te aconsejo que crees una carpeta. Vamos al panel de capas y ahí creamos una carpetita en el icono correspondiente y le pones de nombre árboles. Y ahí adentro metes este árbol. Sí, ya está dentro. Y lo rasterizas, o es decir, sí, pues lo rasterizas para que ya esté incluida su sombra. Rasterizas la capa y listo. Esto va a hacer que pese menos. Porque cuando a todas las copias que le generes de este árbol, le va a aplicar por separado su sombra, entonces la máquina se va a sobrecargar. Sobre todo si tú manejas una lap que no es un maquinón o una PC antigua, vas a tener problemas. Entonces ahora sí puedes duplicar, ¿no? Haces clic en él y luego Alt y Shift y haces copias simultáneas, ¿no?
Para esas capas que se te mueven un poco, le pones, ya sabes, candado al costado. Tal vez todo lo selecciones y lo metes en una capa, ¿no? En un grupo. Seleccionas todo en la caja o en el panel de capas y luego grupo. Y ahí está. Todo el resto ahí, le metes candado a un costado, clic. No, en este caso el candado no es como en Illustrator, es acá en el icono bloquear todo. Seleccionas el grupo capa y en el icono candado bloqueas todo. Entonces ya no te va, ya con libertad puedes trabajar los árboles, ¿no? Entonces creas tus rodales arbóreos. También si hay palmeras, no sé, también los incluyes, le das más vida. Entonces ahí está su costa verde. Como mayormente todos los elementos, yo los invito a trabajar otras arborizaciones, pues o sea, este mismo, uno de estos lo sacas y le aplicas a un filtro, ¿no? Imagen, ajustes, tono, saturación, como ese es único, no necesito capa de ajuste, y le pongo la opción pues de saturarlo un poco más, cambiarlo a un tono más amarillo, no sé, más seco. ¿Ves? Ahí por ejemplo cambió, ¿no? Es un árbol que de repente puede estar en floración, no sé, digamos una ponciana ya, una ponciana en flor, ya, un jacarandá. Entonces lo pones, lo escalas, ¿eh? Y como está con su sombrita bacán, lo ubicas nomás, ¿te das cuenta? También si pueden conseguir otros arbolitos o combinar, ¿no? Pintarlos con brochas, eso ya es pues, más avanzado, ¿no? Entonces así ya podemos tener una variedad de elementos arbóreos. Eso ya es pintura digital, les voy diciendo, eso ya es otro level, ¿no? O sea, ya crear tus recursos no dependiendo de las fotos nada más, ¿no? Entonces una vez que tienes eso, revisas, porque ya vamos a exportarlo para empezar a trabajar en Illustrator. Revisas todo. Más o menos se puede parecer a lo anterior. Al grupo siempre le pones nombre, de repente mapa, a todo.
Sí, se parece bastante. Inclusive creo que el área urbana tiene que ser más clara, sí. Entonces acá nos vamos. Ah, claro, todo lo había bloqueado acá. Lo desbloqueas el candado, haciendo clic nomás en el icono, y acá lo aclaras un poco más. Ahí es, para que no compita. Perfecto. Entonces, una vez que está esto, también falta un retoque acá. No tiene por qué estar esto igual que la mancha urbana, ¿no? Estos equipamientos compatibles con el área verde los vamos a develar. Vamos a la máscara de la capa de ajuste y lo vamos a pintar de negro con el pincel. La tecla P de la caja de herramientas. Elegimos un grosor y pintamos. Negro. Negro, no blanco. Negro muestra. Inclusive para no ser tan escandaloso le vamos a bajar la opacidad a 67-70. Ya. Y vamos a develar esta parte, ¿eh? Toda esta parte, ya correspondiente a la línea de costa. Muelles un poco más. Una pasada es 70%, más ya va llegando a un 100%, ¿no? Vale, de pasada. Sí, porque se veía rarísima la playa, las olas, todo eso así. Ya si estás con más tiempo y ganas, pues también puedes tocar mejor acá, pero ya es más tiempo, ¿no? Muy bien. Entonces ahora sí nos disponemos a exportarlo. Vamos al menú archivo, exportar rápida como PNG. Vamos a ponerle base PSD clase. Guardar. Y ahora nos vamos a Illustrator. Acá en Illustrator vamos a dejar esto ahí nomás. Vamos a tomar como referencia que es Media Pro de 9 puntos. Ya. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Eso es lo que está exportando. No. Ya. Y vamos a crear un nuevo proyecto. Abrimos el Illustrator, vamos a menú archivo, control N. Nuestro proyecto tiene unas dimensiones de 25 por 45 en vertical, color CMYK, efecto de rasterizado 300 puntos por pulgada, crear. Así de largo es. Ya le ponen un nombre característico, ¿no? Vamos a colocar el PNG que habíamos exportado hace un rato.
que era el de clase Live, base PSD clase 7 Live. Lo colocas ahí. Uy. Otra vez. Clase 7 Live. Y lo ubicas en el espacio. Ahí está. Va acá. Ahí está nuestra base hecha en clase, 100%. Entonces ahora le vamos a crear los elementos que necesita esta imagen. Primero vamos a empezar por las partes gráficas, ¿ya? Y el último, la cerecita del pastel, va a ser el texto. Vamos a crearle unas líneas geodésicas, creándole una caja, una cuadrícula rectangular de las siguientes características. Vamos a la herramienta cuadrícula rectangular, clic ahí, clic en el espacio de la mesa de trabajo y vamos a crear una cuadrícula de las mismas dimensiones de la mesa de trabajo, 25 por 45 centímetros. Como queremos que sea un módulo de 5 centímetros, le vamos a dar para las divisiones horizontales, que son 9 cuadrados, 8 divisores. Y para las divisiones verticales, 4, porque correspondería a 5 cuadrados. Siempre el número de cuadrados menos 1 es las subdivisiones necesarias para generar la cuadrícula. Entonces, estamos en lo correcto, presionamos OK y ahí está la cuadrícula. La puedes ubicar ahí y mira exactamente en palma. Para esto vamos a bloquear nuestra imagen que hemos traído de PNG para que pueda trabajar la cuadrícula con total libertad, ¿no? Esta cuadrícula vamos a ver si el grosor es adecuado en el panel de trazo. Acá en la parte derecha está el panel de trazo y le vamos a poner un valor no de un punto sino de medio punto. De repente un color no negro sino ligeramente gris. Para que haya un contraste entre la parte blanca y la parte del mar, ¿no? Porque si no va a terminar engullido con el mar el color negro, ¿no? Ya está. Verificamos más de cerca. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer son unas cruces, que son las intersecciones de nuestro espacio cartográfico de la siguiente forma. Vamos a trazar acá, en una de las esquinas, una línea de por lo menos 1 centímetro. A esa le vas a dar un grosor de 1 punto al medio para que se jerarquice. Lo llevas al extremo, acuérdate, control U, las líneas inteligentes, las guías inteligentes, control C para copiar, control V, control F para copiar sobre sí misma y luego lo giras. Y ahí está. Tienes tu cuadrante, es decir, tu cruce de líneas geodésicas. A este le vas a poner un color negro, antes sino gris. Ahora sí, negro con sinceridad. Clic derecho, agrupar y listo. Ya tienes tu cruz geodésica. Y esto te va a servir para copiarlo. Evalúas moviéndola a un cruce que está en medio de la imagen y verificas el contraste. No se ve muy bien, le aumentamos el grosor a 2, pero también se ve grande la cruz, ¿no? Entonces lo podemos hacer un poco más chico. Acá, clic en una esquina, Alt y Shift
y lo bajamos a 50 o 0.5 centímetros. Visualmente puedes ponerlo al ojo o si no en la pantalla arriba, ¿no? Acá por ejemplo el valor sale 0.5069, porque es exacto, 0.5, 0.5. Listo, ya está. Entonces evaluamos si la cruz se ve bien así. Podría ser, ya no molesta ya. A ver acá. Acá sí se va a engullir obviamente, ¿no? Porque es negro, pero tampoco se ve mal, ¿no? Sobre todo si te vas para el mar, sí se va a notar. En el mar pues no mides nada, ¿no? Lo importante es acá en el continente. Entonces, si hemos quedado contentos con esa cruz, como era en el proyecto original, si era un poquito más grande y delgada. Entonces, corregimos antes de hacer las copias. Acá le modificamos el valor a 0.80, 0.8 de centímetro. Al otro también. Y este le ponemos un valor de 1.5 puntos. Ahora sí que... A ver cuánto tenía este. 1 tenía. 1.5. Sí, va bien en este caso. Y empezamos a copiar. Acá podemos utilizar control Y para que no se nos complique la visualización. Nos acercamos a todo este sector. Y lo copiamos. Alt, clic del mouse, Shift para alinearlo siempre, Control D para copiar los sucesivos y listo. Seleccionamos todos estos y los agrupamos. Clic derecho, agrupar. Y esto lo copiamos hacia abajo con Alt y clic. Con Shift activo para que mantenga la horizontalidad y luego varias veces, ¿no? ¿Cuántas serían? 9, unas 8 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está copiando hacia abajo. ¿Cuánto me pasé uno? No, justito, ¿eh? Copiado, control Y y verificamos que ya están todas las cruces en su lugar, ¿eh? Control Y, perfecto. Probamos si nos conviene ponerlo en negro todo, en la línea de las líneas geodésicas. A ver si lo pongo en negro chilio. Sí, creo que esta vez va mejor. Ese contraste en el mar como que no es muy útil. Entonces preferimos obviarlo. 0.35 de grosor y ya, yo creo que ahí está. Listo. Vamos a nuestro panel de capas y ahí le ponemos candado, o en todo caso a todo esto lo metemos en una sola capa. Vamos al panel de capas, hacemos clic en el icono crear capa nueva, ahí le ponemos
cuadrantes. Y ahí colocamos todos estos, los metemos ahí adentro. Con Shift seleccionas y los metes. Así ya los tienes todos esos identificados en una sola capa que puedes bloquear, esconder, lo que quieras. Ahora vamos a proceder a generar un norte y una escala gráfica. Estas cuadras de acá equivalen o tienen una longitud de 100 metros. Entonces, tomando en cuenta eso, generamos una línea o un rectángulo, mejor tecla M de rectángulo, o si no te vas acá a la caja de herramientas rectángulo, y generas un rectángulo que vaya de una esquina a otra, la parte central, mira. Y ahí tienes esa cuadra ya ha sido identificada, que tiene 100 metros, ¿no? De esquina a esquina. Una vez que tienes eso, lo llevas a un lugar donde se pueda visualizar mejor la escala gráfica, que en este caso a mí me parece que es el mar. Y a este le vas a dar un color de relleno no negro, sino blanco, para que haga contraste, ¿no? Ya está. Y creas los siguientes. Agarras la mitad, copias con Alt y clic y lo pones en la parte inferior. Ahí está. Seleccionas los dos, clic en uno, luego Shift, clic en el otro y vuelves a copiar. Control más Shift activo y ahí tienes hasta 400 metros, ¿no? Ahora copiamos uno más, Alt y clic, Shift activo y ahí está. Ya tienes hasta 500 metros marcados ahí. Copias uno de estos y inviertes color de relleno con el de trazo, le das un grosor de 0.25, lo bajas, lo extiendes con las líneas inteligentes activas, acuérdate, en un extremo hasta la altura del cuadrángulo inferior y luego lo estiras hacia el lado derecho para que llegue al final de los 500 metros. Listo. Ya tienes tu escala gráfica que ahora le vamos a ir poniendo texto. Vamos a la herramienta texto, tecla T. Puede ser un Myriad Pro. Regular. Le pones 7 puntos. Y empezamos por el 0 metros, ¿no? Seleccionas, le pones color blanco de relleno. Ya sabes que en la barra de propiedades o en la caja de herramientas puedes elegir el color de trazo y el color de relleno. Hacemos una copia sucesiva acá con Shift activo, Alt, y luego Control D. Y vamos modificando estos valores. Y ahí tienes tu escala gráfica. Seleccionas todo, lo mueves un poco más al costado para que entre cómodamente, ¿no? Ahora en este espacio vamos a hacer el norte. En este caso vamos a hacer otro tipo de norte con la herramienta estrella. Haces clic ahí, luego clic en pantalla
y en el cuadro de diálogo le das los radios, ¿no? En este caso quiero 4 puntas, como está acá. Recuerdan que la otra vez lo hice con 3 puntas, un triángulo, ahora con 4 puntas. Ok. Lo rotas, haces clic en el objeto, estando selección activa, y luego en la esquina de rotación presiona Shift para que gire 45 grados. Y ahí tienes tu rosa náutica, más sencilla no puede ser. Y la tecla N acá arriba, ¿no? N mayúscula. Siempre una letra negrita. Una variable font puede ser regular, no. Si no, bold. Color blanco. Para que no se vea como una estrella común y corriente y se vea un poco más como una rosa náutica, con herramienta de elipse o tecla L, con el centro activo, creas un círculo, relleno obviamente, y lo restas de la estrella de 4 puntas. Seleccionas ambos, vas al panel de busca trazos y eliges los modos de forma, el segundo, que corresponde a menos frente. Y ya está. Ahí tienes tu norte, ¿no? ¿Qué nos faltaría acá? Nos falta el texto explicatorio, ¿no? En este caso no hay leyenda. Podría haber leyenda, y eso depende de ustedes, ¿no? Y también algunas líneas de navegación, elementos icónicos que se podrían poner, eso en lo que quede tiempo podemos como ir más o menos teorizando, ¿no? Antes de poner el texto, que es lo último, vamos a hacer esas líneas de navegación de los muelles, ¿no? Digamos que tienes definidas esas rutas y la idea es en este caso conectar muelles, ¿no? Utilizas herramienta pluma, perdón, mira, tecla P, color de trazo activo más no de relleno, y vas dibujando haciendo clic en pantalla y sin soltar el mouse generas una curvatura, ¿no? A esa línea en el panel de trazo le vas a dar un grosor delgado de 0.25 y de repente una línea discontinua de 0, de 3, no de 12, ¿no? De repente 0.50, no 0.25. Y ahí está, ¿no? Entonces vas generando otras líneas. Yo las saco un poquito porque a veces se malogran cuando unes puntos. Luego es cuestión de ajustar nomás, de ver los nodos. Y ahora con selección directa o tecla A modificas eso, ¿no? Si ese punto de anclaje no tiene curvatura, vas a la barra de propiedades y eliges este icono de curva para que se genere el manejador correspondiente y puedas modificarlo, ¿no? Ahora sí, te puedes meter un poquito más ahí y con selección directa, tecla A, unir los puntos, ¿no?
repente está muy gruesa. Entonces le cambiamos de color a todas estas. ¿Y cómo los seleccionaríamos a todos? Nos vamos al panel de capas, ahí es más fácil. A este le vamos a cambiar la curvatura un poco. Como son líneas nada más, vamos al panel de capas y todas estas se llaman trazados. Hacemos clic en el espacio del cuadradito, Shift para seleccionar los demás. Y a estos le vamos a modificar el grosor de línea a 0.3. No, 0.5 está bien, sino el color es la nota. Que no sea un blanco, sino un gris de repente, un gris medio. O un azul, pues un cian puede ser, un cian que juegue en gama con el mar, ¿no? Verificamos. Si quieres lo agrupas, como está todo seleccionado, clic derecho, agrupar, clic en selección, sueltas y ahí está, ¿no? Entonces cuando quieras seleccionar de nuevo ya está todo el grupo y le modificas acá el color, ¿no? ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Ya están las líneas de navegación entre muelles. Si quieres le das pues una línea más. Por acá depende, pues, ¿no? Ya es gráfica. Y ahora falta nuestro párrafo, nada más. Nuestro párrafo explicatorio. Y vamos a echar mano de lo que tenemos acá para copiarlo nada más, ¿no? Bueno, eso en el blog de notas mejor se los paso. De una vez hay que hacerlo. Ese es el título, lo voy a ir armando acá para que lo tengan. Y todo esto. Mire, todavía acá faltó develar texto. Ya, hasta ahí nomás. Ya, hasta ahí nomás. Seleccionamos todos estos. Vamos al blog de notas donde se los voy a dejar. Ahí está, inclusive la separación de párrafos. Estoy utilizando una Media Pro regular de 9 puntos. Y para el título, una regular 2 veces más grande, ¿no? De 18 puntos. Esa es la lógica. Un título tiene un valor y entre 2 es el valor del párrafo, ¿no? En lo que es tamaño, es una proporción lógica. Entonces nos vamos a Illustrator, a nuestro archivo, y ahí le vamos a crear la caja de texto con color blanco y sin reborde, obviamente. Control V y ahí está el texto. Media Pro regular de 9 puntos, perfecto. Si queremos ser más ordenados, aún podemos generarle el margen que ya saben ustedes, ¿no? Para formatos así parecidos al A3 en adelante, podría estar en 1 a 1.5 el borde del margen, ¿no? Hacemos un rectangulito de 1.5, prácticamente un cuadrado, ok. Yo lo veo bastante grande, yo lo dejaría en 1.2, lo modifico acá, ya saben, candado cerrado 1.2. Miren, cuando está cerrado el candado, si es un cuadrado, modificas un valor, el otro proporcionalmente le da, ¿no? Lo pones en una esquina
luego el otro, que será necesario. Eso de los márgenes no es una regla escrita en piedra, ¿eh? Es de acuerdo a la necesidad gráfica. No sé, al final quien te manda los márgenes es la edición de la publicación o el tamaño del afiche, en este caso, ¿no? En la lámina de presentación. Entonces ahora hacemos un recuadro entre límite y límite. Invertimos. Y mira, perfecto quedó el texto, ¿eh? Como medido al ojo, como ojo de picantera, preparando todo sin medir. Y ahí está la escala. Listo. Voy a mi panel de capas y esos tres últimos rectángulos los escondo. Y concluyo con esto. Guías inteligentes activas para no modificar nada de manera incorrecta. Y le pongo el título. Costa Verde de Lima. Nos acercamos. Y este tenía un doble de tamaño, ¿no? De 9 a 18. Nos ponemos ligeramente por encima de la línea geodésica. Y ya está, el título sobre la línea geodésica y todo el texto está incluido en 3 cuadrantes de alto. La línea discontinua de las rutas de navegación no molesta en la lectura, perfecto. Y con esto podemos decir que la lámina ha sido concluida.